Soy Roberto Labaña, nací un 24 de marzo, una fecha particular en Argentina, de 1942. Me recibí como licenciado en Economía Política. Fui ministro de Economía y Producción entre abril del 2002 y diciembre del 2005. Si tuviera que darle un nombre a mi gestión, usaría la que en aquel momento usamos: normalización, reconstrucción y crecimiento. Hay que pensar para gobernar. Hola, soy Lito Cruz y a partir de ahora comienza una nueva clase de este seminario audiovisual de 13 capítulos llamado Escuela de Gobierno. Un espacio de entrevistas exclusivas a los políticos más importantes de los últimos años, donde explican cuáles son las principales dificultades de gobernar y cómo las han sorteado. Hoy es el momento de que Roberto Labaña nos dé su experiencia del ejercicio del poder en primera persona. Una economía colapsa porque no tiene bancos, porque la gente no cree en ellos o porque los bancos están cerrados, es lo mismo. Todo terminó una vez más con el Estado quedándose con los ahorros. Nunca los sectores de más bajos ingresos, los sectores más pobres de la sociedad, le ganan a la inflación. Nunca. Roberto Labaña tiene una larga trayectoria en la función pública. En 1973 trabajó como director nacional de un área del Ministerio de Economía. Luego se dedicó al estudio de la realidad política desde varios organismos dedicados al análisis económico. También tuvo importantes cargos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En los primeros años de este siglo asumió en el Ministerio de Economía con una crisis enorme. Su gestión es reconocida por el fuerte crecimiento del PBI. ¿La gobernabilidad de un país está determinada por la estabilidad económica? No, la gobernabilidad de un país es mucho más amplio que esto. Desde ya los aspectos sociales, la calidad institucional, el andamiaje político cuentan. Lo que ocurre es que en todas las sociedades, y particularmente en sociedades que todavía están en proceso de desarrollo, como es el caso de Argentina y de toda América del Sur, el peso de las cuestiones estrictamente económicas, por el impacto social que tiene sobre la población, es muy fuerte. Pero reducir la gobernabilidad de la economía me parece precisamente uno de los errores que en algunos momentos del pasado se han cometido. La economía tiene que ir de la mano con el resto de los aspectos. La economía tiene que ir de la mano con el resto de los aspectos, particularmente con los aspectos institucionales, con los aspectos políticos y desde ya con la visión social. En la crisis del 2001 había aflorado una frase: que se vayan todos. ¿Cómo la interpretó usted? Mire, yo creo que fue una manifestación de una gran frustración social, porque hay que acordarse que durante muchos años, con un aparato de gobierno y de propaganda muy fuerte, sobre todo quienes conducían la política económica en los años 90, le habían hecho creer a los argentinos, a todos, a la población en general, por ejemplo, que Argentina tenía el sistema bancario, y repito la frase textualmente, más sólido del mundo. Y todo terminó una vez más con el Estado quedándose con los ahorros. Todo terminó una vez más con el Estado quedándose con
los ahorros, con el dinero de la gente, primero con el corralito y después con su consecuencia inmediata, que fue el corralón, es decir, también el control de los plazos fijos. De manera que el nivel de frustración que se produjo, acuérdese que la idea era que el país estaba entrando al primer mundo, sí. Hasta participaba de algún conflicto armado internacional y desfilaba por la Quinta Avenida. La frustración fue fenomenal y me parece que ese fue el resultado. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, usted asumió en abril como ministro de Economía y Producción, cargo que fue ratificado durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Cuáles fueron las prioridades que usted se trazó para su gestión? La primera definición que yo tomé era que no íbamos a formular un programa económico integral públicamente. ¿Por qué? Por lo que usted decía, porque como flotaba el clima del que se vayan todos, la credibilidad de los ministros, del gobierno en general y demás, era tan baja que lanzar uno de esos grandes programas económicos y demás, seguramente hubiera tenido un efecto o nulo o incluso le diría negativo. De manera tal que la primera decisión fue vamos a ir ejecutando el programa económico y social, siempre le recalco esto, económico y social, paso por paso, con hechos concretos. Y entonces en los primeros días, por ejemplo, se tomó la decisión de cambiar el indexador de los créditos. La Argentina tenía la memoria de aquella resolución 1050 de la época del gobierno militar que quebró a muchas familias. Entonces era importante decir los créditos que tenían un nivel alto en aquel momento van a ser indexados por el salario y no por ningún otro dato. Y no pueden absorber más del 30% del salario. Se trataba de mostrar gestos de credibilidad, ¿no? ¿no? Es un gesto de decirle a la gente, miren, quédense tranquilos, no los vamos a volver a poner en la situación de lo que fue aquella circular circular del Banco Central a la cual hago mención. La segunda cuestión fue decir, los créditos hipotecarios que estaban empezando a dar lugar a un proceso de ejecuciones hipotecarias, se suspenden cuando se trata de vivienda única de un valor medio, de manera tal también de proteger a la gente que no perdiera su casa. Entonces, ese tipo de decisiones tomadas en los primeros días, otra fue, por ejemplo, no va a haber un canje compulsivo de los depósitos. Tanto los ministros que me precedieron como el Fondo Monetario exigían que hubiera un canje compulsivo, esto es que el Estado les diera por los depósitos que estaban en el corralito y en el corralón un bono obligatorio, punto. La definición fue vamos a tratar de lanzar bonos voluntarios y la gente elegirá dentro de las posibilidades que se tienen qué tipo de bono quiere y demás. Entonces, este tipo de cosas que atendieron a las familias, que atendieron la situación de la clase media y de los trabajadores, que atendieron la situación de los ahorristas, un poco diciéndoles, miren, no hay forma de devolverles el dinero, porque el dinero no está, porque se perdieron en los gobiernos anteriores, pero no los vamos a obligar a tomar un bono del Estado, sino que le vamos a ofrecer una serie de alternativas. Y estas cosas, más la reapertura de los bancos, por ejemplo, eso tuvo un efecto fundamental. Yo ni bien asumí, dije, el lunes abren los bancos, yo asumí en viernes, el lunes abren los bancos. Y los banqueros no querían abrir, porque usted se acuerda que los bancos estaban cubiertos, incluso con vallas y demás, para no ser atacados. Y mi planteo fue, miren, es muy sencillo, una economía colapsa porque no tiene bancos, porque la gente no cree en ellos, o porque los bancos están cerrados. Una economía colapsa porque no tiene bancos, porque la gente no cree en ellos, o porque los bancos están cerrados. Es lo mismo. De las dos cosas yo prefiero correr el riesgo de que los bancos estén abiertos.
Los bancos abrieron el día lunes, habían estado cerrados mucho tiempo, y no pasó nada. Fue como que me parece que la gente sintió que no se les había vendido ninguna fantasía, que estaban apareciendo una serie de medidas que tendían a normalizar la situación. Tal es así que el programa económico para adentro, después se fue haciendo público, se llamaba de normalización, de recuperación y de crecimiento, porque ese era el proceso. Primero había que poner un orden en algo que estaba en un proceso totalmente descontrolado. En un artículo del libro que usted compiló, Pensando un País, usted habla de la necesidad de una refederalización, dice. ¿A qué se refiere con esto? Mire, ¿No somos un país federal? En la Constitución somos un país federal, obviamente. En la realidad, no. En la Constitución somos un país federal, obviamente. En la realidad, no. Los primeros 3, 4 meses, con muy pocas excepciones de provincias petroleras que tenían fondos propios, caso Neuquén, Chubut, Santa Cruz, los gobernadores tenían que venir permanentemente al ministerio a pedir fondos para pagar los sueldos de los maestros, de los enfermeros. Bueno, eso no es un país federal, eso es un país absolutamente unitario. Entonces se fueron formulando programas, entre otros la renegociación de la deuda que las provincias tenían con la nación, dándoles plazos muy largos para pagar y demás, de manera que fueran recuperando sus propias cuentas. Y efectivamente así fue. En el año 2004, por ejemplo, ya estábamos bajo el gobierno de Kirchner, pero el programa había continuado igual. Y se repitió esto en el 2005. El conjunto de las provincias argentinas tenían superávit fiscal. Esto quiere decir que sus cuentas les daban para cubrir sus gastos, sus inversiones y demás. Y los ministros dejaron de venir a hacer cola al Ministerio de Economía a pedir recursos. Venían por otras cuestiones, por programas de inversión, por programas de producción, pero no venían a pedir para pagar sueldos. ¿Es bueno que un ministro de Economía tenga una destacada exposición pública? Mire, un poco lo que hablábamos antes, el peso de la economía es tal que es bueno que un ministro de Economía y su equipo, porque no es una persona, uno tiene que trabajar con un equipo. En Argentina ha habido muchos periodos de ministros que se tragaban todo, ¿no? Aparezcan, expliquen, reciban a los sectores, es decir, porque uno tiene que tratar de explicar lo que se está haciendo, pero también se tiene que enriquecer tomando las experiencias, las realidades y demás que le traen los distintos sectores de la sociedad, de manera tal que como equipo tiene que estar presente sin por eso convertirse en una estrella. Como equipo tiene que estar presente sin por eso convertirse en una estrella. Roberto Lavagna tiene la claridad suficiente para explicar sofisticadas medidas económicas de manera didáctica y en pocas palabras. Entre sus políticas más recordadas figura el desendeudamiento con el Fondo Monetario y la caída del desempleo, luego, recuerdan, ¿no?, la crisis del 2001. El contexto económico mundial fue el que habilitó la posibilidad o la oportunidad de un crecimiento entre lo que fue el periodo 2002-2006. Ah, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa es una de las versiones que la ortodoxia conservadora, un poco retrógrada, que existe en Argentina a nivel económico, trató de vender, porque ellos sostenían, por ejemplo, en el momento que yo asumí, que el país iba a un proceso de hiperinflación y a un proceso de profundizar la caída del nivel de producción, de lo que se llama el Producto Bruto del país, que ya había caído 16%, una cifra que no tiene muchos precedentes en el mundo. Y de repente ocurrió todo lo contrario. Esto lo decía también el Fondo Monetario, que
obviamente se entiende muy bien con estos sectores. Entonces, tenían que explicar los errores de análisis que habían cometido. No, los datos concretos, mire, son muy sencillos. En primer lugar, nuestro principal socio económico comercial, que es Brasil, estaba en recesión y estuvo en recesión hasta el año 2004. Eso significa que nos compraba menos y que nos ponía una presión para vendernos la producción que le sobraba mucho mayor. De manera tal que Brasil jugó totalmente en contra. La economía mundial estaba en un proceso semi-recesivo, tal es así que en aquel momento se llegó a tener una de las tasas de interés, usted sabe que las economías mundiales la manejan en función de la tasa de interés, más bajas en muchísimos años. Las de ahora son un poquito más bajas porque la crisis es más grande, pero estábamos a nivel mundial, Estados Unidos y demás, en niveles del 1%, y hacía mucho tiempo que no había una situación de este tipo. ¿Por qué una tasa tan baja? Porque trataban de relanzar sus economías, de manera tal que estaban también en recesión. Y el precio de la soja, que es del cual siempre se habla, era del orden de los $230 la tonelada. Hoy es de 520. Hoy. Las condiciones mundiales sí cambiaron muy favorablemente para Argentina, particularmente por el precio de la soja en el año 2007. Pero estamos hablando de 2003, 2004, 2005. De manera tal que no, las condiciones internacionales no ayudaron, jugaron en contra de Argentina en realidad. Ese proceso de crecimiento, ¿cuándo se ve discontinuado? ¿A partir de qué? Después del 2006. Mire, hay un cambio de política económica importante a partir del algún punto del año 2006, no solo económica, también hubo cambios institucionales importantes, del cual podemos hablar si usted quiere, pero particularmente a partir del año 2007 ya el cambio es muy sensible y lo que ocurre es que aparecen dos cosas que muchas veces aparecían en la economía argentina del pasado. Aparece la volatilidad, cuando uno va a las cifras reales, no a las cifras ficticias del INDEC, deja de haber un crecimiento como hubo en el periodo abril 2002, abril 2006, le diría que de 9% de crecimiento anual promedio acumulativo, muy estable, y empiezan a aparecer ondas, incluso 2009, en parte por impacto de la situación internacional, Argentina tiene una caída de su Producto Bruto. Y reaparece en el año 2007, y todavía está presente ahí, la inflación. Reaparece la inflación, que es un elemento destructor por antonomasia en términos sociales. Nunca los sectores de más bajos ingresos, los sectores más pobres de la sociedad, le ganan a la inflación. Nunca. Nunca los sectores de más bajos ingresos, los sectores más pobres de la sociedad, le ganan a la inflación. Nunca. Los sectores más altos se la pueden arreglar, tienen sus mecanismos, tienen conocimientos que les permiten eludir esto. Los sectores de clase media, de ingresos medios para abajo, esos sectores siempre pierden en un proceso de inflación. ¿El ciclo económico cumple esa rueda de 10 años como una conducta habitual o no? Sí, pero ¿sabe lo que ocurre? A ver si nos empezamos a convencer nosotros mismos que es natural que cada 10 años haya una crisis. No, no es natural. No es natural. Es fruto de los errores que se cometen, porque ¿qué pasó en el 2006? Mire, en el 2006 había un superávit en la cuenta en pesos, la caja en pesos, de el equivalente a $15.000 millones por año.
había un superávit en la caja en dólares, que es lo que se llama la cuenta corriente del balance de pagos, de 12.000 millones de dólares. Había un tipo de cambio, una relación entre el dólar y el peso real del orden de 1,80, lo cual le daba una gran protección a la industria y a los sectores de servicios argentinos y los protegía frente al mundo y le daba competitividad frente al mundo. Le toco esos tres temas. El superávit fiscal, la caja en pesos, desaparece ya en el año 2009. Viene la toma de los fondos de las AFJP, dura un poco más, pero 2010, 2011 y de aquí en más hay déficit de las provincias, que ya dejaron de ser independientes respecto del poder central, y hay déficit en la cuenta de la nación. El año pasado desaparece también el superávit en la cuenta en dólares, en parte porque a pesar de que la soja tiene un precio excepcional, ya quisiéramos haber tenido esos valores en el momento de salida de la crisis, a pesar de eso, las importaciones de energía son de tal magnitud que hoy ya no hay más superávit en la cuenta en dólares. Y la relación del peso y el dólar hoy es prácticamente 1 a 1 de vuelta. ¿Por qué? Porque la inflación, de la misma manera que se come los salarios, las jubilaciones, las pensiones, también se come el valor real del tipo de cambio. Entonces, hoy empiezan a aparecer estas prohibiciones a la importación, todas estas cosas absurdas que en general no sirven, sencillamente porque la inflación destruyó la competitividad de la economía argentina. ¿Y a usted qué motivos lo impulsaron a ser candidato a presidente? Esto que estamos hablando, más algunas cosas en el plano institucional. Es obvio que yo sabía que las posibilidades eran muy escasas, el gobierno todavía contaba con una situación económica, todavía tenía recursos en pesos, recursos en dólares, etcétera, etcétera. En el 2007 todavía, cuando yo fui candidato, uno tenía un gobierno que había cambiado de política y que a mi juicio había empezado a perder el rumbo, y tenía también sectores muy reaccionarios enfrente, muy de derecha, ¿no? Entonces, había un espacio por donde decir, no volvamos a una sociedad dividida en dos, hay un camino en el centro progresista. De hecho, el programa que nosotros sacamos se definía claramente como de centro, pero de centro progresista, porque como los de la derecha muchas veces se camuflan haciéndose de centro, había que ser muy, muy claro en esto. 2011 ya no. En 2011 la sociedad argentina estaba dividida absolutamente en dos, gobierno y antigobierno, 53-47, la peor de las situaciones para el progreso de un país. Dos cositas para terminar. Bueno. La primera, ¿debería existir a su criterio una escuela de gobierno, de formación para dirigentes políticos? Sí, claro. Para dirigentes políticos, para dirigentes de gobierno, para liderazgo y eso. Usted sabe que había una escuela de administradores gubernamentales, se llamaba, que en algún punto fueron repartidos en distintos ministerios. Y curiosamente, por supuesto era toda gente joven, curiosamente hubo algunos ministros que no lo devolvieron. A todos los que devolvieron los tomamos en el Ministerio de Economía, a todos, porque digo, ¿qué sentido tiene que la gente haya estado 3 años, eran carreras del orden de los 3 años, formándose y demás, y que después les dicen, no, se la devolvían a la Secretaría de la Función Pública, cuando esa no era la idea era que se desparramaran. Bueno, hubo varios ministerios que se lo devolvieron. Todos los tomamos en el Ministerio de Economía. Para terminar, 140 caracteres. ¿Qué le sugiere la idea de Estado?
Mire, me sugiere la de un gran arbitrador, un gran incitador, un gran desafiador para la sociedad. Es decir, el Estado tiene que ser árbitro en los conflictos sociales que en cualquier sociedad existen y donde el Estado tiene que ser eficiente en el proceso de cómo se relaciona con la globalización. ¿Democracia? Mire, la democracia, para que sea en serio, empieza por elecciones limpias. ¿Poder? Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque usted necesita poder para gobernar, tiene que estar dispuesto a ejercer el poder, pero si se equivoca y en el proceso de ejercicio del poder no busca ciertos consensos mínimos y demás, sin paralizarse, termina con una sociedad dividida. ¿Economía? Y economía, usted sabe que los economistas, la economía se llama la ciencia triste. La economía se llama la ciencia triste. Doctor Labaña, muchas gracias por haber participado del ciclo de la Escuela de Gobierno. Así pasó por Escuela de Gobierno Roberto Labaña, uno de los políticos y economistas más importantes de los últimos años. Gracias a su experiencia, el exministro demostró facilidad para explicar de manera clara las dificultades que tiene el ejercicio del poder, incluso en un marco de crisis. Todo gobierno necesita tener una cualidad que está marcada por políticas solidarias, participativas y transparentes. La propia participación de los vecinos pone sobre la mesa un problema concreto. Cuando nos encerramos entre cuatro paredes y nos quedamos allí solos o con 2 o 3 asesores, nunca podemos pensar en la globalidad y en la complejidad que significa una provincia.